Hola, profe. Mi nombre es Alondra Lejarza y voy a hablar acerca de la resolución del NPR1. Dice nuestro diagrama que para producir un producto de A nosotros necesitamos uno de B y uno de C. Una pieza A, una pieza de B y una pieza de C. En nuestra tabla nos dice de que nuestro saldo disponible para la pieza A es de 200. Eh, y usted nos da las necesidades de las piezas para la semana 1, de la semana 1 hasta la semana 8. Esas van a ser nuestras necesidades brutas. En los saldos disponibles, nosotros vamos a utilizar la fórmula de saldo disponible menos necesidades brutas, más entradas planificadas, más entradas de pedidos. Tenemos un saldo disponible de 200. Para la primera semana se nos solicitan 150 piezas. Nos quedarían 50 para la segunda semana. Para la segunda semana nos piden 100, tenemos 50, así que solo solicitamos 50 más. En nuestras restricciones para la pieza A nosotros no tenemos porque es lote por lote. Y así continuamos sucesivamente para cubrir todas las necesidades. Esta tendría que estar lista para la semana 7, ya que el lead time nos dice de que dura una semana para que llegue nuestra pieza. Para la pieza C y para la pieza B dice que necesitamos una de cada una para la producción de la pieza A. En nuestros saldos disponibles para la pieza C es de 75. En la primera semana nuestras necesidades brutas van a ser igual que la expedición de pedidos planificados de la pieza A. Así que vamos llenando nuestra celda y en la primera semana se nos solicitan 50. Nosotros tenemos 75 y nos quedarían 25 para la siguiente semana. Para la segunda nos pide 80. Nosotros tenemos 25, así que solicitamos 60 para cubrir la demanda. En la pieza C nos dice de que lote de 10 en 10. Cumplimos con esta restricción y nosotros tenemos que pedirla para la semana. Tiene que terminar todo el pedido a la semana 6 porque dura una semana y tiene que llegarnos en la semana 7 para la producción de la pieza A. Igualmente sucede para la pieza B. Nos dice que nuestro saldo disponible es de 150. En la primera semana nuestra necesidad bruta es la misma que la expedición de pedidos planificados para el producto A. Cubrimos con la demanda. Dice que tenemos 150. Nos quedarían 100 para la segunda semana. Igualmente, siempre utilizando la fórmula en saldos disponibles, y quedaría el pedido hasta la semana 6 para que quede listo en la semana 7. Para la pieza L cambia un poco la cosa porque ya el tercer nivel dice que nosotros necesitamos 4 piezas de L para producir uno de C y así poder producir la pieza A. Nuestras necesidades brutas van a ser las mismas que la expedición de pedidos planificados de la pieza C y la multiplicamos por 4 porque nos dice que necesitamos 4 de L. Corremos nuestra fórmula la siguiente semana. Nuestro saldo disponible es de 500. Nosotros tenemos 240. Entonces nos quedarían 260 para la segunda semana y así sucesivamente. Este pedido tiene que estar listo para la semana 6, así que la solicitamos hasta la semana 5 porque dura una semana. Para la pieza K, nuestras necesidades brutas van a ser las mismas que la entrada de pedidos, expedición de pedidos
Hola, soy Naomi Cristel y continuando con el ejercicio, vamos con la pieza H, la cual esta pieza está relacionada con la pieza C. Quiere decir que por cada pieza de C se requiere una pieza de H. En la expedición de pedidos planificados de la pieza C, la expedición de pedidos planificados para la pieza C es de 60 unidades. Por lo tanto, será las necesidades brutas de H es de 60 y se cuenta con un saldo disponible de 100 unidades, lo cual deja 40 unidades que serán utilizadas para la siguiente semana, o sea, la semana 2, en la cual no solicitan 130 unidades. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar un pedido de 90 unidades con una semana de anticipación y así sucesivamente en toda la semana hasta llegar a la sexta semana, donde nos solicitan 170 unidades y vamos a pedir 170 unidades con una semana de anticipación. Continuando con la pieza G, igualmente esta pieza está relacionada con la pieza C. Eso quiere decir que para elaborar una pieza de C se requiere una pieza de G. Por lo tanto, las necesidades brutas de G es de 60. El saldo disponible proyectado de 100 y esto nos queda con un saldo de 40 que será utilizado en la semana 2, donde nos solicitan 130 unidades, las cuales nosotros vamos a requerir pedir 90 con una semana de anticipación. De igual manera, sucesivamente se realiza el mismo procedimiento para toda la semana hasta llegar a la última, la sexta, que nos hacen una solicitud de 170 unidades, en las cuales las vamos a pedir con una semana de anticipación. Ahora continuando con la pieza E, debido a que la expedición de pedidos planificados en la semana 1 de la pieza B es 0, las necesidades brutas de E son 0. Esto quiere decir que el saldo disponible proyectado para la semana 1 de 105 no se requiere, sino hasta la siguiente semana. Ahora, en la semana 2 nos solicitan 110 unidades. Tenemos 105 disponibles, quiere decir que nos faltan 5. Pero tenemos aquí una restricción que solo se puede pedir de 10 en 10. Esto quiere decir de que vamos a solicitar 10 unidades con una semana de anticipación para poder cubrir con el pedido. Realizamos este mismo procedimiento durante toda la semana hasta llegar a la sexta semana, en la cual nos solicitan 170 unidades y vamos a hacer un pedido por 170 con una semana de anticipación. Para la siguiente pieza, que es la pieza D, igualmente nuestras necesidades brutas, como está relacionada con la pieza B, las necesidades brutas es 0. Esto quiere decir que el saldo disponible proyectado para la primera semana pasa para la semana 2, la cual nos solicitan 110 unidades. Tenemos 75 disponibles. Vamos a solicitar, como las cantidades pedidas es lote por lote, vamos a solicitar las que falten, quieren decir 35 unidades que las vamos a solicitar con una semana de anticipación. Realizamos este mismo procedimiento durante toda la semana hasta llegar a la sexta, que nos piden 170 unidades, las cuales las vamos a pedir con una semana de anticipación. Ahora con la pieza F, que está relacionada con la pieza B, la expedición de pedidos planificados para la primera semana de B es 0, por lo tanto la necesidad bruta de la primera semana de F es 0. El saldo disponible proyectado de la primera semana pasa para la segunda semana, en el cual nos solicitan un pedido de 110 unidades. Tenemos 50 unidades disponibles y pedimos 60 unidades para completarlo. Realizamos este mismo procedimiento semana por semana. Llegamos a la sexta semana, donde nos solicitan 170 unidades y pedimos estas mismas 170 unidades
con una semana de anticipación para completar nuestro pedido. Ahora continuando con la pieza N, que está relacionada con la pieza E. Esto quiere decir que para poder elaborar esta pieza E se requieren 5 piezas de esta N. Por lo tanto, la expedición de pedidos planificados de la pieza E en la primera semana es de 10 por 5, que son las 5 que se requieren de N, es 50. El saldo disponible proyectado para esta primera semana es de 250. Utilizamos solo los 50 y nos quedan 200 para la segunda semana, en la cual nos piden 900 unidades. Por lo tanto, se va a tener que realizar un pedido de 700 unidades, las cuales se van a requerir con una semana de anticipación. De igual manera, en la semana 3 y 4 hasta llegar a la quinta semana, donde nos solicitan 850 unidades, las cuales las vamos a requerir con una semana de anticipación. Hola profesor, ahora habla Ceylon y vamos a continuar con lo que es el MPR1. En este caso es referente a lo que son las piezas M, que nos dice que se piden por cantidades de lote de 20 unidades cada una. Nos dice que para las necesidades brutas de M en dependencia, según nuestro diagrama de las piezas E, nos dice que por cada pieza E se requieren 2 de M. Entonces esto va a ser igual a la expedición de pedidos planificados de las piezas E por 2. En este caso, en la primera semana, esta operación nos da 20. Nos dice que disponemos de un saldo de 100 unidades, a lo cual podemos dar abasto en la primera semana y nos quedan todavía 80 unidades disponibles para la segunda semana. Pero no es lo suficiente, ya que nos hacen una solicitud de 360 unidades, a lo cual requerimos 280 unidades que se estarán solicitando a partir de la primera semana. Esto es así sucesivamente, así que tan solo corremos la fórmula hasta la semana 5, que son 340 unidades que se requieren, que se estarían entregando también o solicitando en la semana 4. Con respecto a P, nos dice que estas dependen de la expedición de pedidos planificados tanto de las piezas N como de F, que por cada una de ellas se requiere de una de P. Entonces, en esta operación es una sumatoria de las piezas de la expedición de pedidos planificados de las piezas N con las de F. En este caso, esa operación nos da 760 unidades para la primera semana. Nos dice que tenemos un saldo disponible de 920 unidades, con la cual podemos cubrir la primera semana, y nos queda todavía un saldo disponible de 160 unidades que podemos utilizar para la segunda semana, pero no es lo suficiente. Por ende hacemos una entrada de pedidos planificados de 620 que se estarían cubriendo a partir de la primera semana por el lead time que nos ha indicado, y así sucesivamente hasta la semana 5, que se requieren 170 unidades que de igual manera se estarían cubriendo a partir de la semana 4. Con respecto a O, nos dice que requerimos 4 O por cada pieza I y una O por cada pieza M. Entonces, primeramente se hace la multiplicación de la expedición de pedidos planificados de I por 4 más lo que es la expedición de pedidos planificados de M, y nos da que para la primera semana las necesidades brutas son de 640 unidades. Nos dice que tenemos un saldo disponible de 840, entonces nos restan 200 unidades disponibles aún que podemos utilizar en la segunda semana, a lo cual nos indica que requerimos como necesidad bruta 960 unidades. Sin embargo, requerimos aún 760 unidades que de igual manera se solicitan en la primera semana por el periodo de entrega, y así sucesivamente para la tercera, cuarta y quinta semana, que como podemos ver en la quinta semana son 680 unidades que se solicitan a partir de la cuarta semana.
Seguimos con ñ. En ñ tenemos que las necesidades brutas todavía hay una mayor dependencia de otras unidades, como lo es que para j se requiere una de ñ, igual para i. De igual manera que en h se requiere una de ñ por cada h, y en g de igual manera se requiere una de ñ por cada g. Todas estas se suman, y lo diferente aquí es con la expedición de pedidos planificados de m, porque dice que por cada pieza de m se requieren 2 de ñ. Entonces primeramente se hace esa multiplicación y se añade a la sumatoria con las otras unidades. Entonces nos dice que como necesidades brutas tenemos que en la primera semana son 5.140 unidades, a lo que tenemos un saldo disponible de 7.500, y nos resta todavía un saldo disponible de 2.360 unidades que podemos utilizar para la segunda semana. Nos dice que se requieren 9.840, pero como no damos abasto con el saldo disponible, hacemos una solicitud de 7.480 unidades que se estarían solicitando a partir de la primera. De igual manera, como hemos venido anteriormente, esta se realiza hasta la quinta semana, donde se requieren 8.840 unidades que se estarían solicitando hasta la cuarta semana por el tiempo de pedido que se requiere. Seguimos con R, que con R nos dice en nuestro diagrama que solo se requiere una R por cada L. Entonces las necesidades brutas de R es simplemente la expedición de pedidos planificados de L. Nos dice que se requieren 260 unidades, igual son en cantidad de lotes de 10 cada una. Tenemos un saldo disponible de 450, podemos cubrir perfectamente, y nos queda un saldo disponible todavía para la segunda semana de 190. En la segunda semana se nos piden 720 unidades, hacemos un pedido de 530 unidades a partir de la primera semana, y de igual manera en las semanas consecutivas hasta la quinta, donde se requieren 680 unidades y se estaría pidiendo hasta la cuarta semana. Por último, con la pieza Q, nos dice que Q tan solo depende de la expedición de pedidos planificados de K. Entonces en la primera semana son 65. Nos dicen que tenemos un saldo disponible de 120 unidades, a lo cual nos quedan todavía en esta semana 55 unidades disponibles que podemos utilizar para la segunda semana. Nos dice que en la segunda semana se requieren 180 unidades, por lo cual nos damos abasto con los disponibles anteriores. Hacemos una solicitud de requerimos 125 unidades, pero como nos dice que la cantidad de lote es de 10 en 10, se hace una petición de 130 unidades para cubrir este pedido a partir de la primera semana. Igual en la semana 3 son 120 unidades, tenemos 5 disponibles, por lo cual requerimos de 115, pero como tenemos la restricción, de igual manera pedimos 120 en la segunda semana, y así sucesivamente hasta llegar a la quinta, donde se necesitan 165, pero se hace la solicitud de 170, que quedaría hasta la cuarta semana. Y ahí finaliza lo que es el ejercicio del MPR1.